servidumbres de predios rústicos. En cambio, no mancipables, las servidumbres de predios ¿qué? Urbanos, y también los predios intipendiarios y tributarios son cosas no ¿qué? No mancipables. O sea que son cosas que las de uso común. Esas son cosas que no son mancipables. ¿Por qué? Las cosas de bienes de uso común son inembargables, imprescriptibles e inalienables. ¿Correcto? Porque pertenecen ¿a quién? A toda la colectividad. Res nec mancipi eran aquellas cuyo dominio podían ser adquiridos mediante la simple tradición, como les había dicho, con la entrega de ¿qué? La entrega de la... O sea, que no me cumplían con los requisitos, formalidades o solemnidades en el derecho civil. ¿Listo? La norma simple se hace en pleno dominio. Momento, por favor. Juli, una y mil veces gracias. Estaré pendiente de tu llamada. Un abrazo. Lindo día. Listo. Qué pena, muchos que era la vicedecana y entonces lo necesito. Las no mancipables se hacen en pleno dominio de otra con la simple entrega. Solo si son, ¿qué? Corporales. Y por eso admite que la tradición. En efecto, si yo entregara un vestido, oro o plata, sea con causa de venta, sea con causa de donación o bien con cualquier otra causa, se hace inmediatamente tuya, siempre que yo sea propietario de ¿qué? De la cosa. Miren que aquí no hay solemnidad, simplemente me la entregas y yo te entrego el dinero, no sé. Bueno, es entonces, desde las 12 tablas que se comenzó a distinguir el poder del pater sobre las personas libres, o sea, sobre la mujer inmano, porque teníamos inmano y sin inmano. Inmano era cuando ¿quién? Estaban a merced de su familia. Inmano e hijos de familia, por una parte. Y otra propiedad autónoma sobre los esclavos y cosas. Fue esta última la que se consideró propiedad en tiempos históricos. Para la era republicana, o sea, la época de la República de Roma, el concepto de propiedad era eminentemente que individual. Pertenecía al paterfamilia, la titularidad sobre el patrimonio y es el único capacitado para ejercer cualquier clase de negocio en su inmediato interés y el de la familia. Solo a su muerte, quien estaba inmediatamente en su potestad, entraría como heredero de lo suyo en el patrimonio herencial, o sea, el que heredus suis. Listo. Que ya lo hemos visto también en el Código Civil, la herencia. Pero en una época indeterminada se opera una evolución en el régimen de la propiedad. En esta época, la tradición de la entrega de la cosa de manos de propietario a un tercero no importaba, pues el adquiriente solo recibía la posesión de la cosa y el enajenante conservaba la propiedad quiritaria de la cosa hasta tanto a que la adquiriera, ¿por qué? Usurpación, para lo cual era necesario. Ya vamos a ver la figura de usurpación y la propiedad quiritaria. Tranquilo que ya vamos a profundizar más en estos dos conceptos. Que se hubiera, entonces, ¿qué era necesario? Que se hubiera estado poseyendo esa cosa durante un año y se trata de una cosa mueble. Y durante 2 años si se trata de una cosa inmueble. O sea que aquí podemos aplicar la prescripción adquisitiva de manera que ordinaria o extraordinaria. Y si era cosa mueble, se daba durante un determinado tiempo, o sea, un año, y si era por 2 años, se aplicaba a los ¿qué? Inmuebles. Pero mientras transcurría este lapso ocurría lo siguiente. El vendedor continuaba siendo propietario quiritario de la cosa. El comprador solo era propietario ¿qué? Bonitario, reconocido por el derecho ¿qué? Natural. Es decir, que aquí tenemos una posesión y aquí tenemos una tenencia. ¿Posesión para quién? Para el vendedor. ¿Tenencia para quién? Para el comprador. ¿Por qué? Porque es que el comprador solamente me da un derecho natural, mas no me reconocía por el derecho civil. Entonces mire que allí no tenía los 3 atributos de la propiedad. Paulatinamente el pretor, ¿quién era el pretor? El pretor
fue una figura, un magistrado, de la época de ¿qué? De la República, que lo vimos dentro de las creaciones o dentro de las instituciones que se formaron en la época de la República. En defensa de este procededor, fue acordando prerrogativas para beneficiar al adquiriente. ¿Sí vieron? ¿Quién sería el adquiriente? El comprador. ¿Quién es el adquiriente? El poseedor. ¿Quién es el poseedor? El vendedor. Semejante a las que el derecho de propiedad confiere a su titular y así le concedió. La llamada acción publiciana, para cuando el propietario quiritario le arrebatara la posesión de la cosa transmitida, pudiera recuperarla ejerciendo esta acción reivindicatoria concebida por el derecho civil al propietario quiritiano. ¿Sí se dan cuenta? Que el mismo derecho civil, que una institución, se vieron en la obligación de proteger ¿a quién? A ese tenedor, a ese poseedor también, pero en especial al tenedor, o sea, ¿a quién? Al comprador. El exceptio doli, pues como los frutos de las cosas pertenecían al propietario bonitario, puede oponerse esta excepción a la enajenante en caso de que ésta pretenda la propiedad de estos frutos. Aquí vemos al vendedor, vemos al comprador, vemos al poseedor y vemos al tenedor. La exceptio rei ventidate et tradiate, para el caso en que el vendedor pretenda, óyase bien, el vendedor, o sea que quién es el poseedor, haciendo valer su título que le otorga el derecho civil, ejerce la acción reivindicatoria, en cuyo caso el adquiriente, o sea el comprador, puede oponerle esta excepción, paralizando así la acción reivindicatoria del propietario quiritiano. Entonces miren que se protege ¿quién? A ese comprador de la cosa. Organización de la propiedad romana. Según Petit, desde los primeros siglos de Roma, la propiedad estuvo organizada por el derecho civil siguiendo reglas precisas a ejemplo de otros pueblos. Los romanos solo reconocen una clase de propiedad. El dominion es iuri quiritianum, o sea, la propiedad quiritiana, que se adquiere por modos determinados fuera de los cuales no podría constituirse. Es decir, que no es bonitario, es decir, que no es simplemente con la tradición, es decir, que me debe cumplir con unas solemnidades y formalidades. Entonces, ¿qué es propietario o no se es? El derecho civil sanciona el derecho del propietario o no es una acción in rem la reivindicación. O sea, no es una acción reivindicatoria. Si es propietario o no lo es. Todo propietario desposeído de su cosa puede reivindicarla contra aquel que la retiene para hacer reconocer su derecho y obtener su restitución. Lo mismo que les decía, me voy para una finca, veo una tierrita lo más de bonita, no veo dueños, empiezo a construir, me empiezo a adueñar de esa, pero resulta que ahí yo estoy generando una perturbación a la propiedad. Porque si realmente yo no cumplo dentro de los requisitos legales de una prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria, yo no puedo adquirir el bien. Entonces, por lo tanto, lo estoy perturbando. Y si hay una interrupción de esos términos, sea ordinario o sea extraordinario, la misma ley le permite que por una acción reivindicatoria, aquel que se cree con los derechos reales sobre ese bien, puede que iniciar un proceso que cese la perturbación de la propiedad. ¿Entendido? Listo. El derecho romano conoció una doble reglamentación de la propiedad. La primaria o la primera es la que estableció el derecho civil y se llama propiedad quiritario. El derecho, propiedad quiritario, está contenida y regulada del derecho civil. Dominion es iuri quiritium. Y la otra, que apareció con posterioridad, fue establecida por el tiempo honorario y se denomina propiedad bonitaria. Con el tiempo y al darse la fusión entre el derecho civil y el derecho honorario, encontramos un instituto unitario. Justiniano, por ejemplo, solo habla de propiedad, sin hacer ya ninguna distinción.
Entonces, ¿qué tenemos? La propiedad quinaria, que tanto hemos nombrado, la propiedad quiritaria. El dominio es iuri quiritium, viene a ser la propiedad quiritaria, o sea, la conforme al derecho de los ¿qué? Quiriteres. Los quiriteres eran ciudadanos romanos, no restomados del dios Quirino, que representa al fundador de Roma. Óigase bien, fundador de Roma, pero no se olvide que fundadores de Roma, dice la leyenda, dice la mitología, que fue Rómulo y Remo, los cuales fueron amamantados por una loma. Dicho nombre fue dado por la fundación de la ciudad. Constituye la situación jurídica de señorío pleno romano, derecho de propiedad romano por excelencia. Para su posesión, óigase bien, ¿cuál posesión? No se les olvide. Yo puedo tener la posesión o la tenencia de una cosa. La posesión está aquí, los tres atributos de la propiedad. Y la tenencia no están los tres atributos porque no puedo enajenar la cosa. Entonces, que la cosa estuviera en el comercio, listo. Fuera susceptible de propiedad, o sea, una ¿qué? Res mancipio. Que su transmisión debían hacerse por medio solemne del derecho civil, la emancipatio o el in iuri cessio, ¿correcto? Entonces, retomemos. Que estén dentro del comercio, primero que todo. Que sea susceptible de propiedad, o sea que res mancipio. Res mancipio. Que me cumpla con unos requisitos y formalidades del derecho civil, ya que podría ser la emancipatio o la ius cessio. Y si era un inmueble, debía estar situado en suelo itálico. ¿Listo? La propiedad cristiana fue la única forma reconocida por el derecho civil, cosa que ya he repetido. Entonces también se decía exclusivamente sobre la tierra de Roma, la tierra de Italia y la tierra de las que les hubiese concedido el ius itálico, o sea que los fondos itálicos. La protección procesal, óigase bien, la protección procesal de la propiedad quiritiana se lograba a través de ¿qué? De las acciones reivindicatorias. ¿Cómo era? ¿Cuál era el medio procesal que tenía aquel que se creyera con justo título, aquel que se creyera con derechos reales sobre una cosa para adquirirla de nuevo contra el perturbador? Entonces podían iniciar una acción reivindicatoria, que era una acción real que tenía la propiedad, el propietario en contra de cualquier tercero, para pedir que se le reconociera su derecho y en su caso que se le restituya ¿qué? El objeto. Perdón. Toda la rigurosidad primitiva en materia de propiedad fue cediendo y hubo progresos realizados en las épocas no determinadas. Así se admitió que el latino podía ser propietario quiritiano si tenía el ius comercio, o sea, el derecho comercial. O sea que podríamos decir que ese derecho de gentes, podríamos en la actualidad, es el derecho internacional, privado, que me regula las relaciones comerciales entre sujetos de diferente nacionalidad o que la ejecución del mismo contrato se haga en una nacionalidad diferente a los contratantes o que está pagado o está siendo cancelado por una divisa diferente a la de la nacionalidad correspondiente. Bueno, son varios elementos. Entonces, dice, toda la rigurosidad primitiva en materia de propiedad fue cediendo y hubo progresos realizados en las épocas no determinadas. Así se admitió que el latino podía ser propietario quiritiano si tenía el ius comercio. Y se terminó hasta por reconocer la propiedad de los peregrinos, pero sin llamarla nunca quiritaria y sin aplicársele su sanción propia. Las acciones reivindicatorias ni sus modos especiales de alquiler. Se reconoció la res mancipio. Por último, se admitió que los modos de adquirir el derecho de gentes, especialmente la traditio, o sea, la tradición es la entrega de la cosa, aquellos que son susceptibles de tradición, bienes, engendrarán la propiedad quiritiana. También por consideraciones económicas se debió reconocer que las res en mancipi eran susceptibles de propiedad quiritiana por el mismo título y las mismas condiciones que la res mancipi.
O sea que tenemos res nel mancipi y la res mancipi, que hace parte de ¿qué? De la propiedad quiritiana. Características de la propiedad quinaria. Se puede caracterizar a la propiedad quinaria como la única conocida en Roma de los primeros tiempos. Fue denominada dominio quirino por cuanto era sancionada por el derecho civil o quiritiano. Entre las características encontramos absoluta. Lo mismo lo vemos en los derechos reales. Comprende las más amplias en la actualidad, obviamente sacando pues como regla general, porque ya podríamos ver la copropiedad y todo esto. Y todos los usos, goce y disfrute posible con tal que no estuvieran impedidos por las limitaciones legales o con derechos de terceros. Mire, atributos de la propiedad exclusiva. El objeto de propiedad no puede ser intervenido de ningún modo por personas distintas al titular. De tal manera que hasta el siglo III, este último diferenciaba en el siglo III, después de Cristo, estaban exentos hasta los impuestos territoriales. Esto último diferenciaba los fondos itálicos, Rey Mancipi, de los fondos estipendiarios situados en provincias senatoriales que debían pagar estipendios y de los tributarios en provincias imperiales, con pago de tributo como una contraprestación por el uso. El derecho del concesionario no era en propiedad, sino posesión o usufructo. Era elástica, o sea que tenemos, ¿cuáles eran las características de la propiedad quiritiana? Era absoluta, o sea que ejercía los tres atributos. Era exclusiva, que, es decir, estaba sobre suelo itálico, no tenía que pagar impuestos, no era perturbada, no era intervenido de modo por personas distintas al titular. Tenemos otra característica que es elástica y absorbente. Elástica, el derecho de propiedad subsiste aun cuando el titular no tenga actualmente una relación de hecho con la cosa. Por ejemplo, puede ser el uso, el disfrute de la cosa y hasta la posesión o la detentación. Es decir, sí, yo puedo tener la cosa, hay una flexibilidad hay una flexibilidad legal que me permite utilizar la cosa y adquirir unos beneficios económicos, ¿ya? Sobre la cosa. Porque es decir, yo puedo tener mi coche, pero yo no necesito mi coche y se lo doy a alguien que sí lo necesite, pero yo tengo la titularidad del mismo. O sea que esa elasticidad me permite el derecho cristiano. Absorbente. La extensión del derecho de propiedad abarca hasta el cielo y el suelo. Cuando les decía absorbente y veíamos lo de la accesión, mira que en el derecho romano la propiedad me daba era lo que estuviera debajo de la tierra y lo que estuviera por encima de él y hasta donde yo alcanzara a ver. La extensión de la propiedad abarcaba hasta el cielo y el subsuelo. Por lo tanto, lo que se coloque en el terreno, siembras y edificaciones, es absorbido por el derecho de propiedad. Se adquieren porque el propietario. Este principio derogado al admitir el derecho de propiedad en cosa ajena de superficie. Es decir, al ser absorbente, al ser absoluto, todo lo que esté en la actualidad no se aplica para nosotros. Nosotros somos dueños del suelo, nosotros somos dueños de la tierra, del suelo y de lo que esté sobre él, pero hay unos límites. Y obviamente el subsuelo, o sea, lo que está por debajo del suelo, ¿pertenece a quién? Al Estado. Artículo 332 de la Constitución Política. Reglamentaciones de la propiedad quinaria. No siempre, óyase bien, perdón, me devuelvo acá, inabsorbente también podríamos decir que son los límites de la propiedad, ¿no? Listo. No siempre se reconoce la propiedad individual entre los romanos. Y se presentó las mismas fases en este pueblo que en los demás pueblos antiguos. Primeramente, la propiedad colectiva de la tribu, acuérdese, nómadas, sedentarios, la tribu, el clan, la horda, la familia, entre otros. Después de una propiedad colectiva con distribuciones periódicas de la tierra entre las familias para su cultivo. Luego, una copropiedad familiar. Y por fin, la propiedad individual. ¿Me están escuchando perfectamente? Sí, señor. Escuchamos perfecto, pero súper rápido. Sí, señor. Sí, señor. Súper rápido.
Ah, no, sí, obviamente voy muy rápido, porque no hay tiempo aquí. Estoy haciendo precisión de lo que ya hemos visto y recalcándoles y cogiéndoles, pero voy rápido. O sea, por eso les queda este material a ustedes y vuelvo y reitero, les estoy haciendo precisión respecto a los conceptos nuevos, pero voy muy rápido porque de esto ya hemos hablado. Sí, señor. Gracias. La propiedad familiar dejó profundas huellas en las instituciones jurídicas romanas, especialmente desde el punto de vista de las sucesiones y la expresión herederos suyos. Atribuían a la de la familia es seguramente una reminiscencia de esta situación. Un momento. Un momento, por favor. 10, 13, 10. Sucesión a título universal o singular, contenida en el artículo 1008. A partir de ahí me empiezan a hablar de la sucesión. A partir de ahí me empiezan a hablar de qué, de la herencia. No se les olvide que la sucesión es un derecho real. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. A título universal es que todos los bienes recaen en mi cabeza. A título singular son determinados bienes. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en cota de ellos, con la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies de cuerpo cierto, como tal es el caballo, tal la casa, o en unas especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 100 pesos. Sucesión testada o intestada, que ya tiene un testamento. Asignación por causa de muerte, no hay testamento, entonces a partir de que ya el causante falleció, entonces a partir de ahí ya se empieza a hacer la distribución de las asignaciones. Herencia y legados, apertura de la sucesión, delegación de asignaciones, transmisión del derecho de sucesión en caso como licencia o desaparición y deducciones, impuestos fiscales. Entonces, cuando quieran precisar o cuando quieran profundizar ya sobre derecho de herencia, derecho la herencia y todo eso, lo pueden encontrar allí. ¿Estamos nuevamente con la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. La propiedad familiar dejó profundas huellas en las instituciones jurídicas romanas, especialmente desde el punto de vista de la sucesión. Listo. Eso es lo que quería que viéramos. Propiedad bonitaria o pretoriana. Ya vimos que la quiritiana está dentro del derecho civil, ya vimos sus características, ahorita veamos la bonitaria. Llamada también in boni avere. Era la propiedad reconocida y sancionada por el derecho pretoriano, en oposición a la propiedad quiritiana que reconocía y sancionaba el derecho civil. Se originó en una época aún no determinada con exactitud. Se produce una evolución en el régimen romano de la propiedad. Posiblemente, ya conforme a los tratadistas romanos, se operó ese proceso evolutivo durante la época de la República que cristalizó en el derecho pretoriano con el concepto de propiedad bonitaria o pretoriana. ¿Consistía en qué? En la transmisión, oígase bien, transmisión
La transmisión es un medio, la transmisión es uno de los modos de adquirir el dominio, ¿correcto? Listo. Solamente vamos a ver la tradición como un modo de adquirir el dominio. ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? La tradición, la sucesión por causa de muerte, la ocupación, la acepción, la sucesión y la creación. Pero en estos momentos solamente les voy a explicar la tradición que está contenida en el artículo 740 del Código Civil. Entonces, miren lo que me dice acá. La tradición. ¿Están conmigo en el código? ¿En la lectura? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, miren lo que dice acá. Definición de tradición. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir ¿qué? El dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se entiende a todos los derechos reales. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, Carlos Andrés Zapata, tú tienes el dominio sobre ese edificio o sobre ese apartamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy el dueño y señor, que yo ejerzo los derechos reales, que yo tengo los 3 atributos de la propiedad. ¿Listo? ¿Qué tenemos? El tradente y el adquiriente. El tradente es el que entrega, el adquiriente es el que recibe. Se llama tradente la persona que por tradiciones transfiere el dominio de la cosa entregadas por él, y adquiriente la persona que por tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él a su nombre. Puede entregar y recibir a nombre de dueños, sus mandatarios, sus representantes legales. Bueno, yo le doy poder a alguien para que reciba mi nombre. En las ventas forzosas que se hacen por decreto judicial o a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. La tradición hecha por un mandatario debidamente autorizado. Listo. Consentimiento del tradente, consentimiento del adquiriente, la validez de la tradición realizada por mandatarios representantes, título traslaticio de dominio. Para que valga la tradición se requiere ¿qué? Un título traslaticio de dominio, como el de la venta, la permuta o la donación. Ausencia de error del título, error del mandatario y representante, condición, la tradición de cosas corporales, muebles, óiganse bien, muebles. Entonces, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Mira, te transfiero el dominio. Hola, te entrego la cosa. Y figurando esa transferencia por uno de los medios siguientes, permitiéndole la aprehensión material de la cosa presente. Oye, Alejandro, no se duerma ahí, Alejo. Yo le digo, Alejo, mira, usted me dice, Carlos Andrés, véndeme la candela. Yo te vendo la candela y entonces, ¿cómo voy la transferencia? Entregándole la cosa a Alejandro Ruiz. Se la muestro, se la estoy mostrando, la cosa. ¿Entregándola qué? La cosa, las llaves, llave de granero, el almacén, el cofre o el lugar. Encargándose el uno de ponerse la cosa a disposición de la otra en el lugar convenido. Y por la venta, donación y otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, cualquier otro título no traslaticio dominio. Y recíprocamente, por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario o arrendatario. Tradición de cosas de un predio o frutos de las otras especies de tradición de bienes inmuebles. Se afectará la tradición del dominio de los bienes raíces por la ¿qué? Inscripción del título de oficina de registro de instrumentos públicos. ¿Sí se vieron? La misma norma me dice que en la tradición, en uno de los medios de adquirir el dominio, cuando se hace sobre bienes inmuebles, debe reunir unos requisitos.
O sea que esto sería ¿qué? La propiedad ¿qué? Quiritaria. O sea que esto sería ¿qué? Estaría contenido en la época romana en el derecho ¿qué? Civil. ¿Por qué? Porque me requiere ¿qué? Unas solemnidades y unas formalidades. ¿Entendido? Listo. Bueno, aquí ya bien. Entonces, todo lo que quieran ver, lo relevante. Ya, ahorita vamos a ver la posesión, pero ahora. Título por descripción es lo mínimo. Lo que quería era que tuvieran presente la transferencia, ¿correcto? Y ahorita vemos la posesión. Volvamos a la diapositiva. Listo. ¿Alguien que me lea esta diapositiva, por favor? Gracias. Propiedad bonitaria. Consistía en la transmisión de las cosas res mancipi simplemente por tradición. No se requería el cumplimiento de formalidades del derecho civil mancipatio o in iure cessio y sin embargo producía los caracteres y efectos señalados. La actividad del pretor influyó en la mutación del rígido concepto de la propiedad quiritaria con la creación de la propiedad bonitaria, originada en las ventas de las cosas mancipi, sin las formas solemnes del derecho civil o por puesta en posesión pretorias, fuera de lo mandado en el derecho civil. Al garantizar esa situación con acciones idóneas, tal tendencia de las cosas se asimiló a la situación de propiedad. Listo. Con tus mismas palabras, ¿qué diferencia hay entre la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria? Vamos, vamos. ¿Qué diferencia hay entre quiritarium y bonitarium? Diferencia. Vamos. ¿Qué me exige a mí el derecho quiritario? El derecho quiritario, ¿y a dónde se deriva? El derecho civil. Por eso, hace rato estoy explicando eso y tú, ¿por qué no me respondes? El que me dijo el derecho civil, deme la explicación, por favor. El derecho quiritario depende del derecho civil porque requiere de procesos formales. En cambio, el bonitario no depende de derechos, depende de la tradición. O sea, no depende de la entrega de la cosa. Muy bien. En el derecho bonitario o en el quiritario yo podía iniciar qué tipo de acción cuando viera perturbada mi propiedad y ante mi derecho que me da como la titularidad sobre el mismo predio, sobre el mismo bien. ¿Qué acción podía iniciar? La acción ¿Contra el pública. perturbador? No. ¿Reindicatoria? Reindicatoria. Muy bien, muy bien. Listo. El caso originario de la propiedad bonitaria fue la tradición de una cosa mancipi. ¿Qué es cosa mancipi? ¿Qué es susceptible de qué? De enajenación. ¿Qué es susceptible de qué? De comercio. ¿Qué es susceptible de qué? De transferencia. Pero hubo otras cosas de propiedad bonitaria impuestas por el pretor. El caso de un heredero prioritario o un poseedor. El caso de un comprador de un patrimonio deudor quebrado o bonurum emporium. El caso del fideicomiso, como consecuencia de un convenio de restitución de bienes de la sucesión celebrado con el heredero, y el caso de adjudicatario de un judicum imperium continentes. Es decir, que allí tenía también la universalidad o la singularidad sobre los bienes sucesoriales. El propietario bonitario era el que tenía la posesión y todos los atributos de la propiedad. ¿Entendido? Zulma, atributos de la propiedad, rápido. Uso, goce y disposición, Zulma. Uso, goce y disposición. Que en latín son ius utendi, atuendi y afluendi. Uso, goce y disposición. Esos son los tres atributos de la propiedad. ¿Entendido? Derecho es servirse de la cosa y obtener sus frutos, pero a los ojos del derecho civil no era propietario, no podía emplearlo en modo de ¿qué? Enajenación. Mancipatio, iuricesio o legado per vicatium, solo podía usar el traditio, o sea, la tradición, y se manupitia al esclavo de quien solo era propietario bonitario. Hacía
De él, un latino juriano y no ciudadano romano. Es decir, que para yo ejercer los derechos civiles, la propiedad quiritaria debía reunir unos requisitos, entre ellos el paterfamilia, entre ellos ser un ciudadano romano. En caso de no ser así, se aplicaba el derecho latino, en caso de no ser así, se aplicaba la propiedad bonitaria. La propiedad bonitaria se configuraba cuando faltaba faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. Solamente dime. Qué pena, una pregunta. Entonces, qué pena por interrumpirte. Podemos decir que la propiedad quiritaria era más o menos la que se llevaba con escritura pública. Debe cumplirme con los requisitos, obviamente que sí, porque hay unas solemnidades. Dependiendo del tipo de bien, me exigía una solemnidad de esos requisitos. Solamente reconocía el derecho honorario, pero con el transcurso del tiempo, por usurpación, se podía convertir en propiedad quiritaria. Usurpación. ¿Qué es usurpación? ¿Es un qué? ¿Es un modo de qué? De posesión, no. De adquirir el dominio. ¿De posesión? Perdón, Es un modo de adquirir el dominio. Entonces, corrijo. la usurpación o prescripción adquisitiva eran las formas de adquirir el dominio. Miremoslo en el artículo 25.12 del Código Civil. Entonces ya vimos la tradición, modo de adquirir el dominio. Ahorita vamos a ver qué, la usurpación o la prescripción adquisitiva del dominio, contenida en el artículo 25.12 del Código Civil. Muchachos, ya voy a trabajar. Ya me regalé mi oficina. Eso me tiene muy contento. Bueno, mis compañeros y todos vuelven el año entrante. Yo no me puedo trabajar un mes. Pero eso es una noticia maravillosa. Excelente, profe. ¿Será que nosotros sí comenzamos clases como dicen que en agosto? Lo dudo. Lo dudo. Yo, a criterio de Carlos Andrés Zapata, no sé. Esperemos a ver qué nos dice el gobierno nacional, las directrices. Pero lo que haya que hacer, sea presencial o física, allí estaremos frente al cañón. Sino que yo voy de apoyo al grupo de competencia desleal, porque resulta que nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio y la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, nosotros fungimos como jueces de la República. Acuérdese que el artículo 116 de la Constitución Política me dice quiénes administran justicia y que en algunos casos, dependiendo de su materia y su especialidad, pueden del Ejecutivo también ejercer funciones jurisdiccionales. En estos casos, ¿cuáles son? Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades. ¿Son qué? Son entidades que dependen del Ejecutivo, emanan del Ejecutivo, de la Administración Pública, de la cartera del presidente, pero la misma Constitución es de esa potestad. Entonces, ¿qué pasa? En el grupo mío, que es de calificación, se recepcionan todas las demandas. A mí me llegan las demandas virtualmente, yo las leo. Dependiendo de los requisitos de ley contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, o dependiendo del tipo de proceso, porque por decir un ejemplo, resulta que un niño de 14 años compró una consola por Amazon y resulta que le salió mal la consola. ¿Quién está legitimado para iniciar la acción? ¿El niño de 14 años o su mamá, su representante legal, su apoderada? Entonces, por lo tanto, me debe llegar el registro civil. Entonces, dependiendo de su naturaleza, dependiendo del tipo de acción, solicito algunos documentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo recepciono la demanda, la leo y miro si la admito. Y hago el auto, lo profiero y automáticamente ya sale numerado. Entonces ya sale automáticamente notificado a la parte. Nosotros recibimos un promedio diario entre
400 y 500 demandas diarias. Somos el único despacho judicial en el país que usted tiene respuesta en menos de 6 meses. Entonces a nosotros nos toca todo virtual, todo lo hacemos virtual. Entonces competencia desleal no había digitalizado algunas cosas dentro de la base. Entonces para que también empiecen a enumerar por medio del sistema necesitan alimentar esas bases de datos. Entonces esa va a ser la función mía. Entonces yo encantado. Bueno, mi oficina queda a 4 cuadras de mi apartamento. Yo vivo aquí en la Macarena y la oficina queda en el Complejo Internacional de Kendama. Y de aquí a la universidad me quedan 4 cuadras también. Entonces todo me queda muy cerca. Entonces puedo venir a almorzar en un momento. Bueno, chicos, ahí les conté un poco de... para que... Bueno, entonces ya tenemos, entonces vamos al artículo. Mire lo que me dice. Artículo 25.12. Definición de prescripción. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción, es decir, que por un tiempo o un lapso la ley me da la potestad a mí de poder iniciar un proceso para que ese bien sea adjudicado a mí. ¿Listo? Necesidad de alegar la prescripción. El que tiene la posesión, el que tiene la tenencia del bien, él puede iniciar, ¿qué? Debe iniciar la acción de prescripción. El Estado de oficio no le va a venir a decir, venga, tan lindo usted está ejerciendo derechos como dueño y señor de ese predio y todo esto, tranquilo, tenga, yo le adjudico esto. No, eso no es así. Tengo que tocar las puertas de la Administración de Justicia, la puerta del aparato jurisdiccional del Estado. Entonces me dice, el 25.13 me dice, el que quiera aprovechar de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. La prescripción, tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella, o sea que un heredero. Renuncia expresa y tácita de la prescripción. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renuncia tácitamente cuando el que pueda ejercerla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. ¿Ya? Es decir, yo tengo mi apartamento, vino una persona, se tomó posesión de tenencia del mismo, entonces, por lo tanto, yo puedo a través de un acto reconocer y decir si realmente esa persona sí es la dueña o sí es la titularidad de este bien. Cuando cumplía las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o por el que debe dinero para intereses o pide plazos. Capacidad para renunciar, no puede renunciar a la prescripción sino el que puede asignarla. El fiador puede oponerse al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. Las reglas relativas a la prescripción, la precisión con que adquieren las cosas. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se gana de la misma manera los otros derechos reales que no estén esencialmente exceptuados. Después me dice imprescriptibilidad de los bienes de uso público, lo que les decía, inalienables, imprescriptibles, inembargables. Actos de mera tenencia o de facultad o tolerancia, suma de posesiones, interrupción natural de la posesión. La interrupción es natural cuando sin haber pasado la posesión a otros manos se ha hecho imposible el ejercicio de los actos posesorios, como cuando una heredad ha sido totalmente inundada. 2. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado a ella otra persona. La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración. Pero la interrupción natural de la segunda especie debe hacerse todo el tiempo de la posesión natural anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber
habido interrupción para desposeerlo. Es decir, yo tengo el bien y resulta que yo tengo la posesión del bien, pero a mí se me está perturbando la posesión del bien. Es decir, se me está limitando los actos posesorios, goce, uso y disposición. Bueno, y aquí, tiempo para la prescripción ordinaria, mírenlo. Prescripción ordinaria en 3 años para los muebles y 5 años para los bienes raíces. Y aquí tenemos la extraordinaria, lo que les había comentado en su momento. Prescripción extraordinaria en cosas comerciales. Aquí están las características. Tiempo de prescripción extraordinaria, 10 años, como les había dicho. Prescripciones especiales. Entonces aquí ya tenemos uno de los modos de adquirir el dominio. Ya se los había explicado en su momento, someramente, porque esto lo van a ver ustedes en más profundidad cuando vean civil y bienes. Pero quería que tuvieran presente qué quiere decir eso, dónde está, para qué me sirve y cómo se aplicaba en el derecho romano. ¿Entendido, chicos? Perfecto. Profe, buenos días. Hola. Profe, ¿podría explicar la prescripción extintiva, por favor? Tengo acá las prescripciones con que adquieren las cosas. Prescripción adquisitiva, impresión de los de posesión, interrumpida y la posesión. Prescripción adquisitiva, prescripción ordinaria, tiempo para la prescripción, suspensión de la prescripción ordinaria y prescripción de cosas comerciales. Prescripciones especiales y tengo el tiempo para prescripción extraordinaria. Es decir, que cuando yo pueda estar iniciando la prescripción en cualquiera de los tiempos, sea ordinaria o sea extraordinaria, no alcanzo a llegar al tiempo de los 5 años o los 10 años, entonces por lo tanto es interrumpida. Por lo tanto, ya viene aquel que se cree con el derecho real de la cosa para interrumpir el proceso. ¿Entendido? Bueno. ¿Entendido, caballero? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Qué pena ser tan mamón. Digamos, cuando una persona no cumple la prescripción adquisitiva, digamos, por 5 años, la persona que tiene la posesión como tal del inmueble puede o sea, pueden haber consecuencias jurídicas contra esa persona que quiso hacer la prescripción adquisitiva. Claro, obviamente, porque es que usted me tiene la Por cosa, perturbación, ¿cierto? pero sí, pero no tanto, porque de una u otra forma usted estaba iniciando el proceso cumpliendo con los requisitos legales, pero usted, uno de los requisitos es que usted debe ejercer algunas acciones como dueño y señor de la cosa. Entonces, por lo tanto, el propietario, o sea, el poseedor, el que viene a interrumpir la prescripción, debe reembolsarle los dineros utilizados para la conservación de la cosa. ¿Entendido? Digamos, como la cancelación de los impuestos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, claro, obvio. Listo. La propiedad unitaria se configuraba como bueno, aquí esto ya lo vimos con el derecho avanzó la propiedad. Bueno, cuando el derecho avanzó, el propietario bonitario, después de poseer los inmuebles por 2 años y los muebles por 1, se volvía propietario quiritario por usurpación o prescripción adquisitiva. ¿Listo? Lo mismo que vimos. Era posible, sin embargo, que antes de finalizar cualquiera de los lapsos estipulados ocurriera que el vendedor continuara, según el derecho civil, siendo propietario, o que el vendedor intentara contra el poseedor la acción reivindicatoria para adquirir la restitución de la cosa. Estas razones condujeron al pretor a otorgar al adquiriente todas las facultades y derechos que los propietarios confieren a su titular. Esas concesiones se hacían en las circunstancias siguientes. Ante la acción reivindicatoria ejercida por el propietario, el medio de defensa para oponerse a la acción se denominaba excepción
vendiate y provocaba la paralización de la acción reivindicatoria. En caso de que el propietario arrebatara la cosa, el propietario venditario podría recuperar ejerciendo la acción publicitaria. Si se transmitía una cosa a un peregrino, ya hablamos de la transmisión, o se transmitía a un inmueble situado en provincia, o sea que no estaba en suelo itálico, o bien la tradición de una cosa mancipe se efectuaba por simple traditio, se confirmaba alguno de los dos tipos de propiedad bonitaria, que eran la propiedad peregrina y la propiedad bonitaria, propiamente dicha, que aparece cuando alguien al adquirir una cosa mancipi sin recurrir a los medios establecidos por el derecho civil, que reconocía la propiedad del adquiriente. El magistrado declaraba, por ejemplo, que él había adquirido sin acudir al emancipatio, tenía las cosas entre sus bienes, in boni avere, lo cual podía verse atacado por una acción reivindicatoria del antiguo dueño, o sea, el propietario quiritiano, que demandara la restitución del bien. La Ceptio Re Vitae et. A través de esta, el pretor otorgaba la protección a quienes, por no haber observado formalidades civiles, son meros poseedores de la cosa. Frente a las acciones que se pueden intentar el transmitente, dominus, o todos los efectos para recobrar la cosa, se le concebía al poseedor. Esa era la misma poseedor. La misma paralizaba los efectos de las acciones reivindicatorias. Claro que esa sección solo le servía al propietario bonitario frente a una reclamación y mientras mantuviese la cosa en su poder, pero no tenía defensa alguna si alguien lo había desposeído. Para ello, fue menester crear una acción que vino a configurar la forma definitiva de la propiedad bonitaria. Creada por el pretor a semejanza de reivindicatoria, se le servía al propietario bonitario para pedir la restitución de la cosa a cualquier tercero. En general, la actio publicada se da al poseedor usurpatio. Se ha perdido la posesión de la cosa, y no solo frente al dominio, sino también frente a cualquier otra persona. Se concede incluso al poseedor usurpatiente, o sea, la que por prescripción, que adquiere la cosa quien no es dueño. Ahora bien, el adquiriente anon domini no puede intentar con éxito la actio publicitaria frente al verdadero dueño, que ha logrado entrar en posesión de la cosa de algún modo, ya que exceptio ius domini no admite aquí réplica posible. Venga, que aquí me quedó faltando. En el Código Civil, vamos al artículo, ahorita es que me acuerdo, 2534, un momento, sobre la tradición. Efectos de la declaración judicial de la prescripción. Óigase bien, la sentencia judicial que declare una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o derechos reales constituidos en ello, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. ¿Entendido? La prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. Miren acá. Prescripción extintiva. La prescripción que extingue la acción y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no haya ejercido dichas acciones. Se cuenta ese tiempo desde la obligación que se haya hecho exigible. ¿Listo? ¿Por qué? Yo puedo tener la prescripción de un título valor. Y si a mí se me aplica la prescripción de un título valor, ¿cuáles son los títulos valores? Los títulos valores están contenidos en el artículo 619 del Código de Comercio. Entre ellos tenemos la letra, pagaré, el cheque, la factura cambiaria, entre otros. Y resulta que unos tienen los términos. El cheque
prescribe a 6 meses, el pagaré 2 años, el pagaré 3 años, la letra de cambio a los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Mire que ya hay una prescripción sobre la literalidad y la obligación contenida en el título valor. Por lo tanto, ya no podría iniciar una acción de carácter comercial, sino una acción de carácter civil, porque ya me prescribió. Hay unas obligaciones que prescriben con un tiempo. ¿Listo? Entonces aquí vemos sobre las prescripciones, ¿vale? A ciertas acciones que prescriben en corto tiempo, las acciones que prescriben en 3 años. Prescriben en 3 años los gastos judiciales enumerados del título Código Judicial, incluso los horarios de los defensores, los de los médicos. Por decir, los derechos laborales prescriben en ¿cuánto tiempo? En 3 años, a partir del momento que se violó el derecho o a partir del conocimiento del mismo. Solamente 3 años. Allí prescriben los derechos laborales. ¿Listo? Acciones que prescriben en 2 años. 2 años las acciones de los mercaderes, proveedores y artesanos. Bueno, aquí tenemos para que ustedes profundicen más. ¿Listo? Bueno, ¿me entendieron? Profe, una pregunta. Dime. En cuanto a lo que usted decía de que las letras de cambio prescriben a 2 años, ¿eso tiene algunas condiciones para el tema de la prescripción? O, por ejemplo, uno hace un cheque. Si no lo cobra a los 6 meses, ya pierde validez. Pierde validez, ya debe iniciar una acción civil. A no ser, resulta, por lo ejemplo... mismo las letras de cambio. Total, sí. Es decir, si a mí me dicen, páguese una letra de cambio el 28 de mayo del 2020. A partir de ese momento ya empieza a contar los 2 años. Si yo no ejecuto ese título valor dentro de esos 2 años y dejo vencer los 2 años, prescribe la acción. ¿Ya? A no ser que yo tenga el título valor, la letra de cambio, y yo diga, a la vista, será pagada a la vista de. Entonces solamente va a prescribir cuando yo le coloque a la vista al deudor el título valor. ¿Entendido? Gracias. Bueno, eso lo verán ya más adelante con título valor. Bueno. ¿Oído? Ya en la antigua Roma, en un principio la tierra fue propiedad de grupos de familia que poseían un antepasado común. Al formarse las civitas del derecho de propiedad privada sobre los fondos y cosas, le correspondió al pater, como jefe de cada familia romana, independientemente de la voluntad del Estado. En Roma el derecho de propiedad privada pareció comprender primero a los terrenos y después cosas destinadas a la actividad agrícola, siendo las primeras cosas susceptibles de apropiación privada amparada por el derecho civil. La primera similitud que encontramos de manera directa es en servidumbres de la institución de la propiedad. El artículo 811 del Código Civil del Estado de Chihuahua
dice, las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal para mantener expedita la construcción y reparación de las vías públicas y para las demás obras comunales de esta clase se fijarán por las leyes y reglamentos especiales, y en falta de estos por las disposiciones de este código. En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fondo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fondo dominante perteneciente a otra persona. Cuando me hablan de fondo, predio. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. Para dejar en claro que la institución de la propiedad sobrevive en su gran mayoría desde el derecho romano clásico hasta el derecho mexicano actual, mencionaremos 3 caracteres que son idénticos para ambos. Para empezar, la propiedad era y es, tanto en el romano como en el mexicano, un derecho absoluto. No porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades de titular no están prohibidas o limitadas taxativamente, siendo por tanto indeterminadas. Las ventajas del propietario se reducen a 3. Ius utendi, derecho de servirse de la cosa; ius fruendi, derecho de obtener frutos y rentas; y ius abutendi, derecho de disposición que incluye hasta la destrucción. También era y es un derecho exclusivo, solo pertenece al propietario. No se concibe la titularidad de 2 o más sujetos sobre una misma cosa. Para este supuesto se concebirá el condominio. También era un derecho perpetuo, no se extingue por el no ejercicio ni puede ser constituido por un plazo determinado, pero puede pactarse su retransmisión al cabo de cierto tiempo al transmitente. Las similitudes se pueden ver muy claro con las limitaciones del derecho privado romano que se establecían ya las primeras desde las 12 tablas. El derecho de las limitaciones del privado se puede exigir al vecino el corte de las ramas de un árbol que se extienda sobre una propiedad y el derecho de recoger frutos de plantas propias desprendidos sobre el suelo ajeno. Esto está en total de concordancia con el capítulo 4 del derecho de accesión. Específicamente el artículo 850, la propiedad de los bienes de derecho a todos los que les producen o se les une o incorpora natural o artificialmente, hablando de la recolección de frutos en los circundantes. Otra limitación del derecho privado romano era la servidumbre de pago impuesta por un magistrado en pasos de fundos incomunicados. Tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado de los diferentes tipos de servidumbres y a qué se referían. También otra limitación es la prohibición de alterar con obras el fluir de aguas en detrimento de los demás fundos. Actio aquae pluviae arcentae, que está en total concordancia con el capítulo 5 del dominio de aguas, del título de la propiedad del Código Civil del Estado de Chihuahua. Por último, diferentes acciones acordadas por las leyes de los propietarios por causa de vecindad, damni infecti. Es esta misma vecindad que se menciona varias veces en el título de propiedad del Código Civil. La mayoría de las similitudes se encuentran en la res mancipi, y una de las principales es de los animales. La res mancipi eran las cosas que se entendían como propiedad. Se refería a los fundos itálicos y construcciones sobre ellos, los esclavos, los animales domados por cuello y lomo y las servidumbres rústicas de nuevo. De esto mismo se habla en el Código Civil del Estado de Chihuahua en el capítulo 2 del título de la propiedad, el capítulo refiriéndose de la apropiación de los animales. Específicamente en el artículo 821 señala: los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades se presume que son del dueño de estas, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenecen. Como ya pudimos observar con los caracteres romanos y las limitaciones del derecho privado comparándolas con el mexicano, es claro que muchas de las características de la propiedad de esta institución jurídica han sobrevivido hasta nuestra época, desde la Roma antigua hasta el derecho actual mexicano. Hola, mi nombre es Eliana Nicona, soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, y a continuación les voy a explicar lo que es la propiedad y la posesión. ¿Qué es la posesión? Etimológicamente, el término posesión deriva de la locución latina possessio, que a su vez proviene de possidere, palabra compuesta de sedere y el prefijo pos,
y que equivale a poder, sentarse o fijarse. Posesión, tal como la entendían los romanos, puede ser definida como el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente, con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. La posesión consta de dos elementos. Para poseer es necesario el hecho y la intención. El primer elemento es el corpus, es el elemento material y es de carácter objetivo. Es para el poseedor el hecho de tener la cosa físicamente en su poder. El segundo elemento es el animus, que es el elemento intencional y es de carácter subjetivo. Es la voluntad en el poseedor de conducirse como amo con respecto a la cosa. Es lo que los comentadores llamaban el animus domini. Ahora, las clases de posesión. En el primer grupo se encuentra la posesión justa e injusta. La posesión justa es cuando se adquiere sin perjudicar a un anterior poseedor. Esto es, que se adquiere sin vicios. Por eso también se llama posesión no viciosa. Sin vicios se refiere a que se adquiere por un modo legal, sin utilización de vías clandestinas o violentas. Ahora, la posesión injusta es cuando se adquiere dañando a otro poseedor. Se conoce también como... Chicos, no se nos olvide que la posesión también es otro medio de adquirir ¿qué? El dominio. Y la posesión está contenida en el artículo 25-23 del Código Civil. ¿Correcto? Esa la vamos a ver mañana. Simplemente, si quieren, lo van leyendo para mañana en el Código Civil y para que se vayan familiarizando aquí con lo que se nos están exponiendo en este video. Como posesión viciosa, que aparecía cuando se adquiría violentamente, clandestinamente o en virtud de un precario. Cuando el que tiene una cosa que se le había concedido en uso se negaba a devolverla. Este tipo de posesiones son contrarias. Ahora, en el segundo grupo de clases de posesión se encuentran la posesión de buena fe y de mala fe. La posesión de buena fe era cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. Permite al poseedor intentar la acción publiciana, que es la que tiene el propietario voluntario. El poseedor de buena fe, con el paso del tiempo, puede convertirse en propietario por usucapión. Además, se hace dueño de los frutos hasta el momento que el verdadero dueño le reclame la cosa poseída. Y la posesión de mala fe es cuando sabe que no la tiene, como en el caso del ladrón. La conciencia que tiene el poseedor de no tener derechos sobre la cosa. El poseedor de mala fe jamás se convierte en propietario. Continuamos con la protección posesoria. Interdicta regimendae posesiones. Este grupo de interdictos se utilizaban para retener la posesión, con uno referente a la posesión de bienes inmuebles y el otro conservación de bienes inmuebles. El primero se llama uti possidetis, que era para conservar la posesión de bienes inmuebles. Se otorgaba al poseedor del inmueble para que se defendiera de cualquier perturbación. El otro se llama utruvi, que era para conservar la posesión de bienes muebles. Se otorgaba al litigante que hubiera poseído el objeto en cuestión por más tiempo durante el último año. También está interdicta recuperandae posesiones, interdictos para recuperar la posesión. El primero es un debi. Este interdicto servía en los casos en que se era desposeído por la fuerza, esto es, violentamente, de un inmueble. De precario. Este interdicto se le otorgaba al magistrado para pedirle restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título de precario. Finalmente está clandestina posesiones, que se daba contra la desposesión oculta y maliciosa de un inmueble. Ahora comenzamos con qué es la propiedad. La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer de él mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. La propiedad romana, no definida por las fuentes, aparece como el derecho real, contenido más amplio y es el único autónomo. Los otros derechos reales, en cuanto recaen a cosas ajenas,
presuponen que existe un derecho de propiedad en otro titular. La organización de la propiedad romana. Desde los primeros siglos de Roma, la propiedad está organizada por el derecho civil siguiendo las reglas precisas. A ejemplo de otros pueblos, los romanos solo admiten una clase de propiedad, el dominium ex jure civilium, que se adquiere por modos determinados, fuera de los cuales no podrá constituirse una de dos, o es propietario o no lo es. Las clases de propiedad. La primera es la propiedad utilitaria, que fue la única forma reconocida por el derecho civil, que exigía para su constitución los siguientes requisitos: que el sujeto fuera ciudadano romano, que la cosa estuviera en el comercio, si el objeto era inmueble, debía estar situado en suelo itálico. Su transmisión debía hacerse por los medios solemnes del derecho civil, la mancipatio o la injurisdictio. La siguiente clase de propiedad es la propiedad bonitaria. Se configuraba cuando faltaba algunos requisitos exigidos por el derecho civil. Solamente le reconocía el derecho honorario, pero con el transcurso del tiempo, por usucapión, se podía convertir en propiedad quiritaria. Ahora, la copropiedad. La copropiedad existe cuando varias personas son titulares del derecho de propiedad sobre el mismo objeto. En cuyo caso, cada una de ellas será propietaria de una cuota ideal. Podía ser voluntaria, si dependía de la voluntad de los copropietarios individuales, no para las cosas conferidas en sociedad adquiridas en común. Con esto concluimos el video. Muchas Bueno, Zulma, llamemos a Lisa, por favor. Gracias. Un momento que la sacó del sistema, pero ya ingresa, ¿listo? Pues. Profe, buenos días. Hola, Javi. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, profe. El día jueves, de acuerdo a lo planeado, está como tal el examen. Podemos saber... ¿Cuál examen? ¿Ya dijimos que el 28? ¿Cuál examen, papá? Tranquilo. No, no hay problema. No, yo no voy a hacer examen. Ah, bueno. Esa era la inquietud, profe. Me quedo más tranquilo, gracias. Tranquilos. Profesor, No, no. va a llamar por video. O sea, a mí no me interesa tanto hacer ese parcial. Bueno, no sé. Hasta de pronto sí, ¿por qué no? Hagamos examen, ¿sí? Para que miremos a ver cómo nos fue. Ay, no. Sí. Hagamos el examen el jueves. Sí, Javier, retiro lo dicho. Examen para el jueves. Bueno, ¿Y cuál será el método, profe? Igual, ese sí va a ser por la plataforma. Y van a hacer 10 preguntas. No sé. No sé qué pasa. Jesús me va a llamar a Lisa por videollamada, entonces, a ver si la escuchan, porque no la dejó ingresar la plataforma. Listo, hagan silencio entonces, por favor. Vamos, Ulma. Gracias. Álvarez Contreras Marinela. Presente, Zulma, buen día. Gracias. Arbeláez Gallón Julián. Presente, buenos días. Arias Belchán. Zulma, buenos días, presente. Arias Aguirre. buen día, presente.
Presente. Ballesteros Fuentes. Presente, Zulma. Bello Jiménez. Presente. Bernal Castillo. Presente, Zulma. Bustamante Morales. Presente, compañera. Buenos días. Calderón Arenas. Presente, Zulma. Camacho Rivera. Presente, Zulma. Camacho Rivera. Camargo Jarano. Presente, Zulma. Presente, Zulma. Carrillo Rojas. Presente, Zulma, buenos días. Castaño Quintero. Buenos días, Zulma, presente. Castiblanco Ratia. Presente, buenos días. Castiblanco Osorio. Presente. Castro Quintero. Presente, Zulma. Buenos días. Correa González. Presente, Zulma. Criollo Mendoza. Presente, Zulma. Cueto. Presente, Zulma. Díaz Casarrobio. Presente. Díaz Donoso Ramírez. Dijo presente. Presente, Zulma. Gracias. Duarte Niño. Presente. Irazo Puentes. Irazo Puentes. Capitán Fajardo. No se la escuchó bien, vuelvo a repetir ahora. Garza Soy Fajardo. No está. No. ¿Quién es? Gansa, soy Fajardo. Presente, presente. Buenos días. García Troncoso. Buenos días, Zulma. García Troncoso. ¿Cómo? García Muñoz. Presente. Garza María Alexandra. Presente, Zulma. Rodríguez. Rodríguez. Yo creo que es que no se te escuchó bien, vuelvo a repetir. Gómez Rodríguez. Presente. González Monroy. Presente, Zulma, presente. Granados Maya. Presente. Guevara Aguirre. Buenos días, atento. Hernández Plaza. Presente. Jiménez Quintana.
Presente, buenos días. Lombana Cortés. Presente, Zulma. López Bedoya. Presente. Martínez Monsalve. Presente. Muñoz Garzón. Presente, Zulma. Buenos días. Negrete Osorio. Presente. Negrete Osorio. Presente, Zulma. Mendoza Omar. Gente, buenos días. Piñero García. Buen día, presente. Presente. Rodríguez Arias. Presente, buenos días. Rodríguez Arias. Presente, Zulma, buenos días. Rodríguez Pérez. Presente, Zulma, buenos días. No escuché, qué pena. ¿Ya Presente, terminamos? Zulma. Presente. Mireya Arias. Presente, Zulma. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe.